¿Qué pasó, Marco? ¿Cómo estás? Bien, profe. Qué bueno, qué Buenos bueno. días. Buenos días, buenos días. Vamos a dar un minutito y si no ya comenzamos para terminar rápido, Marco. Sí, está bien, maestro. Esta semana empiezan los exámenes, ¿verdad, Marco? Sí, desde hoy creo. Desde hoy, perfecto. Qué bueno. Entonces, pues hasta la siguiente semana estaremos dando calificaciones, Marco. Sí, de la próxima semana. Sí, 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 para que estés ahí consciente, que pues sí, ahorita me no va a haber. avisa por mensaje. ¿Mande? Sí, me avisa por Sí, sí, mensaje, sí, sí. maestro. Sí, Bueno, pues vamos a darle, Marco, ya, ni se van a conectar también nosotros, ¿qué nos hacemos? sí, está bien. Sí, ¿A poco no? que ya no. Sí, está bien, profe. Bueno, pues ahí voy, Sí, maestro. ahí va. Hoy vamos a ver la teoría del comercio internacional. Eh, Muy de moda estas semanas, han tenido mucha importancia. Ha habido buenas noticias en lo macroeconómico, sobre todo en las exportaciones en México. Así que, pues vamos. Al parecer, o en teoría, la parte macroeconómica va bien. Esto es parte del tema número 4. Y bueno, pues lo primero que vamos a hablar es de la teoría clásica del comercio internacional, la ley de la ventaja absoluta, y después, dentro de la teoría clásica, viene la ley de la ventaja comparativa. Son teorías clásicas y estamos hablando de, pues, teorías de hace más de 100 años, ¿no? Para que consideremos que esto como un elemento histórico, no como una realidad que todavía está vigente. Habrá algunas cosas pequeñitas que sí todavía están vigentes, pero son las mínimas. Este, y bueno, en el primer lugar, ¿en qué consiste la ventaja absoluta? Recuerda, estamos en el comercio exterior. Podemos decir que es la capacidad de una persona o empresa o país para producir un bien o servicio teniendo que emplear menos recursos que otros productores. Esa es una ventaja absoluta, ¿no? Si tú te vas a Arabia Saudita, no tienen que hacer, o sea, se tienen que trabajar mucho, pero para obtener petróleo, pero si tú te vas a México, tienes que hacer un gasto triple porque el petróleo está en el mar. Entonces, por ahí, pues resulta que, por ejemplo, Arabia Saudita se le considera que tiene la ventaja absoluta, ¿no? Porque para producir el producto, pues no tiene mucho esfuerzo. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos al caso mexicano, producir aguacate sí requiere su trabajo, pero no requiere tanto trabajo como en otras zonas del mundo donde el árbol no tiene buenas características o no se da de la manera natural como se da en México. Entonces, México y otras partes del mundo tienen ventajas absolutas respecto del aguacate. Y en pocas palabras podemos decir que la ventaja absoluta tiene que ver con poder ofrecer mayor calidad a menor costo, aunque esto no necesariamente se traduzca en precios más económicos, ¿sale? O sea, sí te doy un aguacate de muy buena calidad, pero eso no quiere decir que, aunque a mí me cueste barato, yo te lo voy a dar ¿qué? Barato, ¿no? Porque estamos hablando de negocios. Y entonces, en ese sentido, la ventaja absoluta tiene una relación directa con el comercio internacional, por supuesto. Y es común que los países tiendan a focalizar su producción en aquellos bienes o servicios sobre los cuales tienen ventajas absolutas. Todos los países desarrollados del mundo van a tener uno o dos productos de ventaja absoluta. Los países en vías de desarrollo podrán tener también a lo mejor uno en ventaja absoluta y los países que sí están en crisis, pues obviamente ninguna, ¿no? Y a partir de ello, pues normalmente los países van a tratar de explotar esta ventaja absoluta para generar efectos de comercio, ¿no? O comercio internacional.
Y pues aquí podríamos hablar de muchos ejemplos. Desafortunadamente, por ejemplo, en América Latina, sí nosotros hemos sido explotados, ¿no? O sea, los países del primer mundo se llevan nuestros productos y nos dejan sin ventajas absolutas, ¿no? Aunque por elementos estratégicos sí habrá alguno que otro recurso que no lo permitan dejar y que nos permitan generar una ventaja, ¿no? Como te digo, en el caso de México, el del aguacate, o por ejemplo, las semillas del amaranto, también ahí somos número uno, ¿no? Aunque pues el amaranto no está muy comercializado. Y entonces, en ese sentido, cuando tenemos un elemento de ventaja absoluta, vamos a tener herramientas de superioridad competitiva, lo que hace que, pues, el país, la región, pues tenga que aplicar o que vaya aplicando mejores recursos tecnológicos en el desarrollo de su producto, que le cuesta poco producirlo, pero que, bueno, pues tiene que hacerlo cada vez mayor, que el tiempo de fabricación, de desarrollo sea menor, que la inversión sea menor y las ganancias sean mayores y que el trabajo, pues ese sí no lo tocamos porque básicamente sigue siendo el mismo, ¿no? Aunque, bueno, pues con elementos tecnológicos incorporados en el desarrollo del mismo. Obviamente, si hablamos de Arabia Saudita del petróleo, pues hay elementos tecnológicos muy fuertes, de trabajo muy fuertes, ¿no? Si hablamos del aguacate mexicano, hablamos de elementos tecnológicos muy fuertes, pero de trabajo prácticamente similar, ¿no? Donde no va a haber una modificación. Pero sí vamos a empezar a entender que la economía y la ventaja comparativa le da a los países, la posibilidad de comercializar ese producto en cualquier parte del mundo, que es lo que sucede en México, por ejemplo, con el aguacate, ¿no? Todo mundo o sea, en el mundo se conoce el aguacate y es valorado y prácticamente hoy se distribuye en cualquier región medianamente industrializada. Por lo tanto, la ventaja comparativa es la capacidad de una economía o un país para producir un bien o servicio a un precio menor en comparación con otro. Y esta se utiliza para explicar por qué las empresas o países o inversionistas pueden beneficiarse del comercio, ¿no? Por supuesto, o sea, habrá quien diga, ¿sabes qué? En México se es productor de aguacate, vamos a entrarle al terno de aguacate, ¿no? En México se es productor de amaranto del número uno, vamos a entrarle, y eso genera trabajo y genera ganancia para la región. Y aquí hablaríamos de las características de las ventajas comparativas. Y decimos que dentro del modelo de la ventaja comparativa, que fue desarrollado por David Ricardo hace, te repito, más de 100 años, quien siempre se opuso al proteccionismo y abogaba por el comercio internacional, decimos lo siguiente. Esto lo lleva a desarrollar la teoría de ventaja comparativa, que consiste en la producción de artículos que se encontrarán en una situación de superioridad del resto de los países o incluso de los continentes. Y eso implica que la ventaja comparativa cuenta con diferentes características. Dentro de sus características más importantes, tenemos que va a enfocar su importancia en la capacidad de una persona, entidad o producto para crearlo con los menores recursos a su alcance, pero con las máximas ganancias a su favor. En segundo lugar, pone como prioridad a aquellos aspectos en los que una persona o entidad es mejor o más eficiente. Y por ejemplo, aquí hablaríamos del caso de los japoneses, ¿no? Que en términos de tecnología, en la década de los 70s, 80s y 90s, fueron muy buenos y ellos tenían ventajas comparativas muy marcadas, ¿no? Hoy, bueno, pues el desarrollo del conocimiento se ha trasladado y siguen siendo maestros de la tecnología, pero hay otras naciones que le han hecho competencia. En el número 3, su relevancia la determina la eficiencia de la producción general.
Por ello, cuando un producto o servicio pierde calidad, pasa automáticamente a segundo plano, ¿no? Y es por ello que hoy vemos muchas, muchas empresas del mismo ramo, ¿no? Antes veíamos pocas porque se repartían muy bien el mercado y ahora vemos muchísimas, ¿no? El caso concreto, los automóviles. Hoy vemos muchísimas marcas, muchísimos modelos, muchísima competencia porque hay productos norteamericanos, hay productos alemanes y hay productos japoneses que han bajado sus calidades o al menos en la percepción de los consumidores y que por lo tanto han buscado otras alternativas. En cuarto lugar, el modelo postula que cada empresa, persona o país puede alcanzar las ventajas comparativas de un producto, sí, por lo menos una. Y en el número 5, la selección de productos se decide según los recursos disponibles y teniendo siempre en cuenta la finalidad de exportar. Si nosotros somos buenos en algo y se nos da con facilidad, lo que vamos a buscar en términos de comercio internacional es exportar, ¿no? Y en esos 5 puntos se fundamenta la teoría de la ventaja competitiva o comparativa, perdón. Luego viene la teoría neoclásica del comercio internacional y repito, todos estos elementos son históricos porque tienen muchísimos años funcionando. Y según la teoría neoclásica del comercio internacional, postula que este se aplica a través de la ventaja comparativa que acabamos de ver, donde cada nación producirá aquellos bienes en los que goce de una ventaja relativa y mediante el intercambio los distintos países se complementarán y sacarán provecho de sus diferencias. Esto es, yo soy bueno en el aguacate y Brasil es bueno en las carnes, ¿no? Y Argentina es buena en los quesos. Y vamos generando, en términos muy generales, como un ejemplo, pues una forma de alimentación para toda América Latina, ¿no? Y así es como se va fundamentando la economía internacional. Ujú. Dentro de este modelo viene la curva de la oferta, donde la curva de la oferta, recuerden que estamos hablando de productos que tienen ventaja comparativa en relación a otras naciones. Esta curva es una curva que representa la relación entre la cantidad de bienes o servicios que los productores estarán dispuestos a ofrecer y su precio en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una gran producción de productos y si los queremos distribuir en todas partes del mundo, porque no hay un competidor, ¿qué va a suceder? Bueno, pues que regularmente vamos a dar el producto a un precio mayor. Caso contrario, tenemos un producto genérico que se puede producir en cualquier parte del mundo, pues sí habrá demanda de él, pero su precio será ¿qué? Inferior. Y entonces aquí habla de la curva de la oferta que trabaja bajo las leyes de la oferta y la demanda, pero hablando en regiones o países. Y entonces, bajo esa perspectiva, nosotros decimos que la curva de la oferta representa la relación entre la cantidad ofrecida y el precio de mercado. Lo anterior suponiendo que el resto de las variables se mantienen constantes. Esto es que no hay otros productos similares al que estamos ofreciendo en el mercado internacional. Y decimos que junto con la curva de demanda compone la ley de la oferta y la demanda, que es el principio básico sobre el cual la economía de mercado se basa, oferta y demanda. Este principio refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de ese producto, teniendo en cuenta el precio al que se vende el mismo, ¿no? Y por lo tanto, pues aquí habrá situaciones, habrá lugares
donde, por ejemplo, para el caso mexicano, el aguacate se mantiene a un precio constante elevado y en el mundo sucede lo mismo, porque no hay muchos productores del mismo. Me parece que hay un país en Centroamérica, no quiero ser mentiroso si es Bolivia o Ecuador, que producen aguacate, donde el precio pues también sea alto porque pues distribuyen mucho, ¿no? Pero repito, pasa a la inversa, si es un producto genérico, pues el precio tendrá a ser bajo. Dejamos esta teoría y pasamos a la dotación de recursos y comercio internacional. ¿Y a qué se refiere la teoría de dotación de recursos? Que es la teoría fabricada o desarrollada por unos estudiosos economistas que también se conoce como la teoría Herscher-Onlin. Onlin. Y esta teoría Herscher-Onlin, así la pueden encontrar en otros libros, ah, hace referencia a la productividad que debe tener el trabajo y los recursos que se obtienen en un país. Nosotros sabemos que los recursos son limitados, ¿no? O sea, por mucho que queramos desarrollar métodos para producir más y para tener más materias primas, llegará un punto en que lleguemos al tope. Y entonces, lo que tendríamos que hacer, porque los recursos son limitados, es utilizarlos en el total de sus aplicaciones. ¿No? O en el total de sus posibilidades, ¿no? Ustedes compran, las empresas se dedican a hacer enlatados de frutas, ¿no? Eh, eh, y la cáscara, por ejemplo, la compra a otra empresa para hacer compostas para jardines. Y entonces ahí la cáscara se está utilizando, ¿qué? Al 100%, ¿no? La madera pura se hace para árboles, perdón, para muebles muy caros y el acerrín se comprime para hacer otros productos junto con, hoy en día, junto con el cartón, para crear muebles muy resistentes y que pues, sean la mitad de caros que los de madera 100%, ¿no? Entonces, la teoría de dotación de factores dice, el trabajo y los recursos deben utilizarse de manera eficiente y productiva. Y de acuerdo con la teoría de la dotación factorial, el comercio internacional se explica por las diferencias entre los recursos de los países. Hay países muy ricos en África que sus poblaciones son pobres. Hay países que son pobres en recursos, pero sus ciudadanos son ricos en términos de recursos, ¿no? Y entonces ahí pues algo está sucediendo mal. Por lo tanto, el modelo online demuestra que la ventaja comparativa está determinada por las interacciones entre los recursos de un país y la abundancia de los factores productivos y la tecnología que se aplica. Estas interacciones entre la abundancia y la intensidad van a hacer que un país o una región sean mucho más competitivos que otras, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos desarrollando tecnología para que los jitomates, los tomates, las cebollas, las calabazas duren más tiempo y se echen a perder en periodos cada vez más largos de tiempo, con lo que se me permite a mí llevarlas del continente americano al continente asiático y que puedan ser utilizadas. Esto es uno de los grandes avances que tiene el comercio, que el comercio internacional ha desarrollado las tecnologías sobre todo alimentarias o de materias primas, para que el mundo, pues, en teoría no tenga hambre, ¿no? Aunque, pues sí sabemos que hay regiones en las que sí lo hay. El modelo fue creado en 1977, ya hace algún tiempo, por suizos, y la teoría pone énfasis en las interrelaciones entre la proporción en la cual los factores de producción están disponibles en los diferentes países y la proporción en la cual son utilizados en la producción de diferentes bienes. Y aquí viene el ejemplo del litio. El litio en México existe en cantidades, me parece que grandes, pero sucede que no tenemos la tecnología para extraerlo.
Y entonces las empresas del exterior vieron una oportunidad de negocios y quisieron comprar esas tierras y explotarlas. Y entonces el gobierno actual le dice, ¿sabes qué? Que no, vamos a dejar que esas tierras incrementen su valor por el litio. Y recuerden que el litio se ocupa para las baterías de todo tipo, de todo tipo de instrumentos tecnológicos. Vamos a dejarla que se quede ahí, ¿no? Y en el momento en que el gobierno tenga la posibilidad de la explotación, entonces el gobierno les va a vender litio a las naciones que lo quieran. Obviamente las empresas se enojaron y dijeron que en México hay comunismo, ¿no? Cosa que pues obviamente es mentira. Solamente querían seguir explotando como explotan el oro, como explotan la plata y como explotan muchos recursos en el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso el modelo fue exitoso, porque buscaba que los pobres se hicieran más pobres y los ricos se hicieran más ricos. Y luego ya pasamos a las nuevas teorías del comercio internacional o del comercio mundial, donde decimos que se fue. Y decimos que la nueva teoría del comercio internacional es un enfoque teórico que aborda elementos no estudiados, porque hoy hay mucho dinamismo en el comercio, por lo que, pues, vamos viendo que el comercio es cada vez más dinámico, es cada vez más amplio y es cada vez más voluminoso en términos operacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos a tener que estudiarlo desde muchos ángulos, ¿no? Desde la piratería, desde la competencia imperfecta, desde el proteccionismo de las naciones, ¿no? Y por lo tanto, sí es como complicado, sí es como muy complicado que haya una teoría general, hay aproximaciones a establecer qué es el comercio internacional desde el punto de vista teórico, pero no hay una definición unificada, ¿no? Y ya que avanzamos en el tiempo, y Paul Krugman en 1981 presenta un modelo en el que el comercio se origina tanto por la presencia de ventajas comparativas, que ya vimos que son, como por las economías de escala, ¿no? Que ahí hablamos de cómo es que los países deben vincularse con otros países para siempre tener una producción constante del total de bienes y servicios que se requieren por una sociedad. Y entonces a partir de estos elementos y a partir de estos enfoques, nosotros la próxima semana vamos a ver ya más claramente los enfoques del comercio internacional a través de la economía de escalas y a través de los medios de producción modernos que, debemos decirlo, sin temor a equivocarnos, hoy están cambiando muchísimo, ¿no? Y todo mundo, en todo el mundo ya se dieron cuenta que la economía mundial es el futuro de la economía, válgame la expresión, y todo el mundo pues está apurando para generar ventajas, ¿no? No sé si tengan alguna duda, muchachos, porque eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su tiempo y les deseo suerte en su examen. Cuídense mucho. Hasta la próxima.